Y hoy lo que yo quiero compartir es acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que podamos estar muy atentos. ¿Por qué? Porque el ministerio de nuestro Señor Jesús, Él vino con un plan y con un propósito. Ese plan y ese propósito encierran muchas áreas para nosotros. Pero voy a leer 1 Pedro, capítulo 1, verso del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué dice? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo nos hizo renacer? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Dice, ¿para qué? Para una herencia, dice, incorruptible. Es decir, que no se va a acabar. ¿Cuántos saben que si alguien se saca la lotería o alguien hereda algo, por más que tenga mucho dinero, nada garantiza de que ese dinero se va a mantener? Viéndolo desde ese ángulo del dinero, ¿no? Pero acá está hablando de una herencia incorruptible. O sea, es decir, que no se corrompe, que no se va a botar. Dice, incontaminada e inmarcesible. O sea, que no puede marchitarse, que no puede contaminarse tampoco. Acá en este mundo las cosas se contaminan. Aún el oro que yo porto en mi anillo, si bien es cierto es un oro precioso y está duro, pero está duro porque está mezclado con una aleación de cobre. Tiene una proporción 18/24, ¿verdad? Entonces, necesita esa aleación para mantenerse firme, pero no es oro puro, no es puro. Pero acá la Biblia nos está hablando de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Dice, reservada, ¿en dónde? En los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros, es decir, para usted y para... Porque la palabra vosotros le involucra a usted y me involucra a mí. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Dónde opera el poder de Dios en mi vida? Hay mucha riqueza en esta palabra, ¿verdad? No vamos a desmenuzar eso ahorita. Pero que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, el poder de Dios nos guarda y opera mediante la fe en nosotros, dice, ¿verdad? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Algo que tenemos que entender, que la cosa más importante en la vida del ser humano, hermanos, es entender y conocer primero que Él ha venido al mundo con un plan y con un propósito, para Él cumplir un plan y un propósito, pero Él ha venido al mundo también para que usted pueda cumplir un plan y un propósito. ¿Sabe por qué la gente es infeliz? Y ese es uno de los temas que estamos trabajando en las universidades con los chicos con Every Nation Campus, Life Coach, ¿verdad? Y me encanta porque son bien camiseta. Yo he debido de venir con mi camiseta acá, con mi polo, Every Nation Campus. De repente el otro domingo vengo. Amén. Porque somos campus, amén. Somos universidades. Hermanos, necesitamos 20.000 discípulos para que gobiernen este país. ¿Podremos, chicos? Sobrado, amén. Y más todavía. Bien. ¿Dónde lo vamos a meter? No sé, pero el Señor añadirá. Entonces, toda persona que nace en este mundo, usted tiene que saber que nace con 3 problemas fundamentales de raíz. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? El hombre que nace en este mundo, sin Dios, nace estando separado de Dios por causa del pecado, por causa de la separación que se produjo en Adán. Entonces, solamente el hecho de estar separado de Dios, eso hace de que el hombre viva bajo maldición. La maldición no es cuando a alguien se le cae su dinero, se le pierde la billetera o que le hacen macumba. Eso no es maldición. Eso es parte del sistema de este mundo. Maldición es simplemente estar separado de Dios. ¿Qué es maldición? Entonces, el hombre ya desde el hecho de que nace en este mundo separado de Dios, ya está bajo maldición.
No importa lo que haga, su final es camino de muerte. Tenga dinero o no tenga dinero, logre los objetivos que ha planeado, nada de lo que él logre, el ser humano en su vida, le va a traer plenitud y satisfacción completa a su vida. Amén. Bien, el segundo problema que tiene el ser humano y que no puede controlar es que está atrapado por el pecado. Romanos 3:23 nos enseña: por cuanto todos pecaron, están desvestidos, destituidos, separados de la gloria de Dios. Desvestidos, dice, de la gloria de Dios, ¿verdad? Ahora, viven y están separados por el pecado. ¿Qué significa esto? Que el pecado tiene atrapada a la gente. Pero la gente no lo quiere reconocer, porque cada uno se da cuenta de que hay niveles, ¿verdad? El que toma una cervecita dice: yo no soy alcohólico. Por si acaso, no tengo nada en contra de los que toman cerveza. Particularmente yo no lo hago. Pero el que está en drogas, o el que consume él dice: no, yo no estoy atrapado. O el que está en una conducta pecaminosa o una conducta indecente, que él lo sabe y no se da cuenta que puede estar atrapado, que está atrapado. ¿Cuándo es que se da cuenta que está atrapado? Cuando intenta salir y no puede salir. El problema mayor es que el hombre siempre está intentando, está en una búsqueda. Y el tercer problema que el hombre tiene es que vive de una manera continua oprimido por Satanás. En Juan 8:44 el Señor Jesús se lo dijo al hombre, pero en 8:38 también, 8:38 primero, el Señor Jesús habló de dos padres, de dos naturalezas. Juan 8:38, cuando lo tengamos, ahí está. Dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Está hablando el Señor Jesucristo. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces, y en el 8:44 dice que el Señor Jesús le dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué es que estoy diciendo la condición con la que el hombre nace? Porque si yo no menciono esto, no tiene sentido la venida de nuestro Señor Jesucristo. El hombre está atrapado, primero separado de Dios, está atrapado por el pecado y vive de una manera continua oprimido por Satanás. ¿Qué es la opresión? Es algo continuo que está en su cabeza, que le dice, que le dicta pensamientos o que le genera una necesidad al ser humano. Entonces, por lo tanto, toda persona que vive sin Dios vive en una oscuridad que va aumentando poco a poco hasta que les va llegando la muerte. El problema del hombre es que desconoce su condición natural, por lo tanto, no conoce el verdadero origen de su problema y por lo general tendemos, o el hombre tiende a culpar o a relacionar con el problema visible. ¿Cuál es el problema visible? Mi esposa no me entiende, mi jefe no me entiende, ya estoy cansado de trabajar con este tipo de personas, o viceversa, y comenzamos nosotros a culpar que el cobrador, que la gente que está manejando, que maneja mal, y siempre echamos la culpa a alguien, que son mis hijos, y siempre vamos a ver un culpable. ¿Qué es lo visible? El problema. ¿Pero qué es lo invisible? La raíz del problema. El problema solamente es un fruto más de la raíz, no va a cambiar. Ahora, aunque el hombre fue creado a imagen de Dios, el hombre por su pecado, la palabra nos enseña que perdió la comunión con Dios, la cual era la fuente y origen de su bendición. Y la Biblia nos enseña que esto ocurrió en Génesis 3, del 1 al 6, en el huerto del Edén. Después de la transgresión, Dios le notifica al hombre la nueva condición en la que está. Ojo que Dios en su misericordia le notifica al hombre su nueva condición. Y ese pasaje sí lo voy a leer, Génesis 3, del 16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz a tus hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. A partir de ese momento, la mujer pasa a ser sometida a su marido. Verso 17. Por eso es que hay una liberación, ¿verdad?, de la mujer. En toda la historia que nosotros vamos viendo, que hay una liberación que se le quiere hacer a la mujer.
A partir de esto, entonces la mujer pasa a ser sometida. El verso 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, ¿qué le dice? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es a partir de ese momento, bueno, desde el momento en que pecaron, pero Dios le notifica que el hombre comienza a experimentar el dolor. Porque antes el hombre quería comer un fruto, levantaba el brazo y cogía un fruto en el huerto. Pero ahora quería ir a comer algo y va a comenzar a encontrar dificultades para obtener lo que quiere. Es a partir de ahí que el hombre comienza a experimentar dolor, sufrimiento e insatisfacción. Verso 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Qué son los espinos y cardos? Son la maleza que impide que el fruto crezca. ¿Y qué hace ese fruto? ¿Qué hace esa maleza? Son las preocupaciones. Que el dinero no me alcanza, que es como tener dinero en saco roto, ¿verdad? Es como tener un balde sin fondo. Nunca es suficiente. Siempre se va a necesitar más. Comienzan las preocupaciones, los fracasos, los afanes y las angustias en la vida de la persona. Y en el verso 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, la vigencia de la condena del hombre o de la sentencia del hombre es hasta que él muera. Es así como quedó el hombre. Entonces, cuando nosotros celebramos la Semana Santa o recordamos, más que nada recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros para poder entender lo que la Semana Santa es, comprender el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, primero tenemos que saber cuál es la condición del hombre y por qué el hombre está como está y está sufriendo. Entonces, esta es la razón por la cual todas las personas en el mundo que viven sin Dios, viven y experimentan una oscuridad en sus vidas que va en aumento, hasta convertirse en algo insostenible al punto de muerte. Pero hermanos, Dios nunca abandonó al hombre. Amén. Amén. Sino que Él proveyó la manera de salvación, dándole la promesa del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Es Cristo? ¿Qué es el Evangelio? La respuesta de Dios al problema del hombre. ¿Qué es el Evangelio? Es Dios rescatando al hombre. Eso es Evangelio. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, Dios le está hablando aquí a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, dice, en el talón o en el calcañar. La venida del Señor Jesucristo es el cumplimiento de esta promesa. El Evangelio fue declarado aquí en Génesis 3:15. Algunos teólogos lo llaman el protoevangelio. Pero la venida de nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa. Y eso estaba profetizado en las Escrituras desde Génesis 3:15. Pero además de eso existen más de 300 profecías que hablan en las Escrituras acerca de la venida del Mesías, que iba a rescatar al hombre. El detalle es que el hombre no sabe de qué tiene que ser rescatado. Porque el hombre piensa que el problema que tiene es la circunstancia que puede estar viviendo. No tengo plata. Algunos piensan que ese es el problema. Otros piensan que el problema es porque no se comprende con su pareja o con su relación. Eso no es el problema. Esos son solamente evidencias, frutos del problema de raíz. Ahora, existen más de 300 profecías que hablaban de la venida del Mesías. Por ejemplo, con respecto al nacimiento de Jesús, Isaías 7:14 dice, por lo tanto el Señor mismo les dará señal y he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Algunas personas me han preguntado, pero Señor, ¿por qué Jesús se llamó Jesús y la Biblia dice que se iba a llamar Emmanuel? ¿Se han hecho esa pregunta? No, nunca. Sí, a mí me la hizo mi hijo. Porque los niños a veces tienen unas preguntas así bien inocentes, pero bien rebuscadas. Pero la palabra Emmanuel, cuando Dios está hablando ahí de Emmanuel, no está diciendo que Dios, se da, ahí dice, ¿no? Dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Amén. Él es el Emmanuel. El Emmanuel que está hablando acá no está hablando propiamente de un hombre, sino de una acción que Dios está ejerciendo con el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Jesús. Amén. Ese es el Señor Jesús. Él merece un aplauso. Amén. Ese es el Señor Jesús, príncipe de paz. Amén. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En cada profecía nosotros podemos ver que hablaba de la venida del Mesías. Pero ellos vieron la venida del Mesías. Zacarías 9:9, por ejemplo, habla acerca del ministerio y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, es decir, de alegría, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Se cumplió esa palabra cuando Jesucristo entra a Jerusalén montado sobre un pollino. Amén. Entonces vemos acá que todo estaba profetizado. Jesucristo no hizo nada que no estuviera ya establecido. Amén. Amén. Todo lo que Él vino a hacer aquí en la tierra estaba ya preparado. Listo. Él solamente tenía que venir a ejecutar el plan que Dios ya había diseñado. Como cuando Noé construyó el arca. Noé no dijo, me gustaría tener una ventanita por acá y voy a hacer esto otro por allá. No. Dios le dio instrucciones. Por eso se demoró 120 años en construir un arca conforme al plan de Dios. No tiene nada que ver con él. Amén. Salmo 22, verso 16 al 18 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Está hablando el Señor, ¿no? Bueno, es el Salmo, pero horadaron mis manos y mis pies. ¿Se acuerdan que Él iba a ser crucificado? Y fue crucificado y fue clavado en sus manos. Sí, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hermanos, más de 1000 años antes que eso ocurriera. ¿Se acuerdan que los soldados que estaban al pie ahí, cuando estaban los 3 crucificados, entre ellos el Señor Jesucristo y los dos hombres ladrones, no sé qué eran, pero los 2 que estaban ahí con Él, ellos agarraron y se sortearon la túnica de Jesús porque era valiosa. Se la sortearon. O sea, se echaron suerte, ¿no? Jugaron, ya vamos a jugar no sé qué jugaron, pero algo jugaron ahí. Y se echaron suerte para ver quién se iba a quedar con la prenda. Pero la profecía más clara acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y definitivamente la más extensa, está en el capítulo 53, libro que los judíos no leen actualmente. Pero yo solamente voy a leer Isaías 53, verso del 3 al 7. Porque ese capítulo habla del Mesías. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, y acá dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante
de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa fue la forma en que el Señor Jesucristo fue sacrificado. Esa fue la forma en la que Él fue crucificado y sacrificado también. Entonces, vemos que que Jesucristo no solamente estaba profetizada su venida, sino que además de estar profetizada su venida, también vemos que cada evento de su vida estaba escrito y Él lo sabía. ¿Amén? Amén. Diga conmigo, Él lo sabía. Él lo sabía. Es interesante que Él lo sabía, pero los discípulos no lo sabían, a pesar de que ellos esperaban y ellos estaban caminando con Él. Vamos a ver que el Señor Jesucristo comenzó a mostrarles lo que iba a ocurrir con Él. Y esto es importante y he querido remarcarlo hoy día porque el día jueves también lo compartí un poquito. Pero el Señor Jesús tenía que mostrarle a sus discípulos porque ellos tenían que saber que Él es el Mesías. Él es la respuesta que el hombre necesita. Él es la respuesta al problema del ser humano. Vamos a Marcos 8, 31 y 32. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días, ¿verdad? Verso 32, ¿qué dice? ¿Esto qué? Esto les... ¿Cómo les decía? Nuevamente, ¿cómo les decía? ¿Cómo les decía? Amén. Dice que esto Él les decía claramente. Entonces la pregunta es, ¿Él sabía que iba a morir? ¿Ellos sabían, los discípulos, que Él iba a morir? Era necesario. Vamos a Marcos 9:31, un capítulo adelante. Porque enseñaba, dice, vamos a leer el 32 también. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Y qué dice? Y le matarán. Pero después de muerto, ¿qué dice? Resucitará al tercer día. Pero hermanos, Marcos nos enseña una vez más que ellos no entendían el significado de lo que Él les estaba diciendo. Él les estaba hablando algo, pero ellos no estaban entendiendo. Como mucha gente que está escuchando la palabra, pero no entiende nada. Pero yo he orado y hemos orado para que nuestro entendimiento, hermanos, sea abierto. Amén. Porque hay personas que dicen, Señor, quiero que ores por mi sanidad. Sí, vamos a orar por tu sanidad, pero yo prefiero orar por entendimiento. Porque cuando tú entiendas, tu sanidad va a venir como una consecuencia. O sea, no necesitas buscar la sanidad. La sanidad es una añadidura, no es el objetivo. No solamente la sanidad, lo que tú crees que necesitas. Entonces, vemos Marcos 9:32, pero ellos no entendían esta palabra, dice. Y tenían miedo de preguntarle. La pregunta es, ¿ellos sabían que Él iba a resucitar? Esto les decía claramente. ¿Les enseñó o no les enseñó? ¿Le dijo que lo iban a matar? Sí. ¿Y por qué Pedro agarra y le dice, Señor, contigo hasta la muerte, ¿no? Y agarra y saca su machaira y le corta la oreja a uno de los soldados del Sanedrín. Le corta la oreja, porque él está convencido de que él tiene que defender a su Dios. ¿Entendió Pedro? Si Jesús está listo para ser sacrificado, él ya les había dicho, ya ha llegado mi hora. Les había dicho que velen, que oren. ¿Por qué tenían que orar? ¿Por qué tenían que orar? Jesús le dijo, y cuando él regresó, le dijo, no han podido velar ni siquiera 1 hora, se quedaron dormidos. Se parecían a mí. Yo me duermo. Hermanos, somos humanos. ¿Amén? A cierta hora ya los faros se me caen. Por eso es que cuando en la noche mi esposa me dice, aire acondicionado frío para llegar a casa bien. Pero hermanos, ¿saben? Ellos sabían, porque Jesús les había enseñado
¿Pero lo entendían? Jesús les había dicho que iba a morir. Jesús les dijo que iba a resucitar. Pero sale un Tomás y dice, no, hasta que yo no meta mi dedo en sus llagas y hasta que no vea, o sea, ahí en su costado, no creeré. ¿Qué pasa con esta gente, hermanos? Eran como nosotros, amén. Yo digo amén, ¿sabe por qué? Porque somos duros. Nuestro entendimiento a veces es duro, nuestro corazón es duro. Hermanos, el Señor Jesús les dijo que iba a morir y que iba a resucitar. Que era necesario que eso pase. Se los dijo. La pregunta es, ¿lo entendieron? No lo entendieron. ¿Saben qué nos hace ver este tipo de actitudes en el corazón del hombre? Nos hace ver que a veces nosotros tenemos la palabra solamente en nuestra mente, pero en el accionar hacemos lo que nos parece, en vez de hacer lo que la palabra de Dios dice que hagamos. A veces Dios no te dice otra cosa más que esperar. No, pero no podemos estar tranquilos. Y peor si eres hiperactivo o estás acostumbrado a moverte, o eres una bala, ¿no? No esperamos. No queremos esperar. Pero a veces no hay que hacer nada. Simplemente esperar a que Dios haga su obra. Parece duro, pero es el plan de Dios. Es parte de lo que Dios está enseñando. ¿Y cómo vemos a un Tomás que le dice, no, yo no voy a creer? Pero Jesús se los había dicho. O sea, ¿le creyó a Jesús lo que Jesús le dijo? ¿Y cuánta gente conoce la palabra pero no cree la palabra? ¿Cuándo es que nosotros nos damos cuenta que no creemos la palabra? ¿Saben cuándo nos damos cuenta que no creemos la palabra? Cuando vienen los problemas. Y nos desesperamos. Y comenzamos a entrar en un afán, en una ansiedad, en una angustia. Ese verso no lo he puesto, pero puedes ponerlo si quieres, Filipenses 4:6. Y comenzamos a entrar en una descompensación en nuestro ser. ¿Verdad? Dice, por nada estéis afanosos. Pero cuando nosotros no entendemos eso, porque no entendemos el plan de Dios, porque no le hemos creído a la palabra. Cuando no le creemos a la palabra, hacemos lo que nos parece en vez de hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Si nos sean conocidas, ¿verdad?, vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Qué difícil es eso. La verdad es que sí, es difícil. ¿Saben por qué es difícil? Porque estamos hablando de confiar plenamente, de confiar ciegamente en el Señor. A veces nosotros no queremos hacerlo. Pero eso es lo que la palabra nos dice, y esto es lo que el Señor les enseñó. Él caminó con ellos, anduvo con ellos. Eran gente imperfecta como nosotros. Estamos escuchando la palabra, pero entra la palabra, pero a veces el enemigo viene y nos rasca la cabecita para que nos durmamos. ¿Cuántos están durmiendo ahora? A ver, los que están durmiendo no van a decir nada porque están durmiendo. Están bien dormidos. ¿Cuántos están despiertos? ¿Eh? ¿Cuántos saben que Satanás quiere robarte la palabra? ¿Eres consciente de ello? El enemigo quiere robarte la palabra. ¿Sabes por qué quiere robarte la palabra? Porque esta palabra, si tú la entiendes, transformará tu vida. Si no la entiendes, él seguirá señoreando. O él seguirá oprimiendo. Entonces, es después que Cristo resucitó que él mismo les abre el entendimiento para que ellos puedan ver su obra. Vamos a Lucas 24, 44 al 47. Y les dijo, estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo, diga conmigo, todo otra vez. Dice, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice que hizo? Les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Eso es lo que nosotros tenemos que orar todo el tiempo. Señor, danos entendimiento. Porque sin entendimiento nosotros vamos a vivir una vida posiblemente religiosa.
y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, hermanos, si ellos, siendo los discípulos, habiendo caminado con Jesús, no entendían, eso no me justifica, porque acá ellos no entendían por una sencilla razón, porque el Espíritu de Dios no estaba sobre ellos. El Espíritu de Dios no estaba sobre ellos, solamente estaba sobre Jesús. Por eso es que cuando ellos vienen, Él les abrió el entendimiento. En otro pasaje dice que sopló sobre ellos para que su entendimiento sea abierto. Porque, ¿se acuerdan que Pedro le dijo: ¿quién le dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, sí, Nehemías. Pero Pedro agarra y ¿qué le dice? Tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Mateo 16:16, ¿verdad? Tú eres el Cristo, le dice, el Hijo del Dios Altísimo. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre. ¿Quién lo hizo? Sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué hizo el Padre en ese momento? Abrió su entendimiento. Entonces, estos discípulos que caminaban con Jesús necesitaban que su entendimiento se abriera. Y Jesús lo hizo. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. ¿Por qué nosotros estamos aquí celebrando Semana Santa? ¿Por qué celebramos al Salvador? Mucha gente no sabe. Aún en la iglesia hay personas que no saben por qué están celebrando. Pero en realidad nosotros estamos celebrando la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús solucionó los 3 problemas principales con el que el hombre nace. Que nace separado de Dios. La palabra muerte significa estar separado. La palabra vida significa estar unido a Dios otra vez. Por eso es que Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él ha venido para que nosotros tengamos comunión con Dios. Amén. El segundo problema que Él soluciona es que el hombre está atrapado por su pecado. ¿Qué es lo que hizo el Señor? No es que el pecado nos siga en la tierra, aunque la Biblia dice que el pecado ha sido quitado del mundo, pero lo que Él hizo fue quitarle el poder que tenía el pecado. ¿Cuál era el poder que tenía el pecado sobre la vida del hombre? Muerte, es decir, separarlo de Dios. Ahora el pecado en Cristo ha sido borrado y ya no te separa más de Dios. Va a sonar mal lo que voy a decir. Algunos hasta de repente, y lo voy a decir con mucho cuidado, pero si tú pecaste hoy día, pecaste ayer, y tienes vida, tú puedes acercarte a Dios, arrepentirte y decirle: Señor, perdóname, tú conoces mi condición. ¿Y sabes qué? El pecado es quitado. Tú tienes acceso a Dios, libre, a través de Cristo. Solo a través de Cristo. Amén. Y lo tercero es que el Señor, ¿qué hizo? Quitó la opresión de Satanás. ¿Cómo la quita la opresión? Porque la opresión aún los creyentes pueden tenerla, ojo. ¿Qué es la opresión? Son los pensamientos constantes. Peca, 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 peca. Haz lo malo, haz lo malo. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Mira, 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 mira. Prende el televisor. Abre el internet. Haz esto, haz aquello. Y comienza a dictarte pensamientos. ¿Me dejo entender? Pero ¿qué hace la palabra? ¿Cómo yo puedo librarme de eso? Ya Cristo me libró formalmente, pero ahora yo tengo que renovar mi mente, renovar mi entendimiento. Porque en la medida en que mi mente cambia por la palabra, si mi pensamiento, usted sabe que es una acción, es un pensamiento. La acción es el fruto de un pensamiento. Lo que yo pienso, eso hago. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo cambio mis pensamientos al plan y a la voluntad de Dios, mis acciones, ¿qué van a ser? El plan y la voluntad de Dios. Por eso es que Romanos 12:2, que tampoco te lo he dado, pero ahí está. ¿Qué es lo que nos enseña? Romanos 12:2.
¿Qué dice? Leamos desde el primero mejor. Desde el primero leámoslo. Vamos a leer el verso 1. Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, les ruego, dice, ¿no? Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo? Que debemos presentar, literalmente, ¿no? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Que yo me debo, por eso es que Pablo decía, yo me doblego a mí mismo y me pongo en servidumbre, o me pongo en servicio de la causa, del reino. Dice, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, porque esto es lo que racionalmente sí debemos hacer. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que va a transformar mi vida? La palabra. Pero si yo le pido a un pastor, por más ungido que sea, ha resucitado 20 muertos, es un hombre de Dios, y yo no lo dudo, que Dios pueda usarlo. Y yo le digo, pastor, ora por mí, por favor, porque yo necesito renovar mi mente. ¿Eso cambiará mi vida? No. Eso no va a cambiar mi vida. ¿Qué va a cambiar mi vida? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué es lo que va a cambiar? La palabra. Cuando yo renueve mi mente con la palabra de Dios. Eso es lo que va a transformar mi vida. Amén. Y para eso vino Cristo, para que nosotros renovemos nuestra mente. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. No está diciendo para que sepas, sino dice para que compruebes. Es como que yo le diga, y eso voy a hacer, se me ha ocurrido ahorita. Le digo, Alejandro, anda al frigider y vas a encontrar helado. Qué rico, ¿no? Y va a ir al frigider y va a encontrar helado. Va a salir con su paleta de helado. Pero, ¿qué está haciendo Alejandro? Va a comprobar solamente algo que ya está. Acá dice que si renovamos nuestro entendimiento, vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para ir concluyendo, representa la victoria de Dios sobre el príncipe de este mundo. Cristo venció, amén, lo derrotó, le pisó la cabeza a Satanás. No solamente tenemos que entenderlo acá, eso tiene que estar en nuestro corazón, porque Satanás tenía el control de todos los hombres, pero Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, le quitó el poder y el dominio a Satanás, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Es extraordinario. Él pagó por el pecado de la humanidad y a través de su resurrección, escúcheme bien, Él nos garantiza que nosotros también vamos a resucitar. ¿Se ha preguntado por qué Él resucitó? Él resucitó para que sepamos de que el pecado ya no tiene poder ni dominio sobre la vida del hombre. Los que están en Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender esto, tenemos que entender lo que los discípulos en ese momento no estaban entendiendo. Ellos estaban caminando con Jesús, conocían la palabra porque el Señor les enseñó claramente, ¿verdad? Ahí lo dice, ¿verdad? Les enseñaba claramente, pero ellos entendían, no entendían. ¿Por qué no entendían? Porque no tenían el Espíritu de Dios. Pero nosotros ya tenemos el Espíritu Santo que opera en nuestro beneficio. ¿Qué significa eso? Que cualquier cosa que pidamos, Él está ahí para ayudarnos. Mi hijo me preguntaba el otro día, papá, ¿y cómo es que Dios nos habla? ¿Cómo es que Dios te habla? Me dice, ¿no? ¿Cómo yo sé que Dios te está hablando? Bueno, yo tengo que ser claro con Él. Le digo, mira Alejandro, cuando yo me pongo a leer la palabra y yo estoy leyendo un pasaje y mientras estoy leyendo el pasaje, estoy meditando y estoy pensando en Dios. Mi mente está concentrada en el Señor. Y le digo, Señor, dime qué cosa es lo que estás diciendo tú acá. Muéstrame. Y puedo estar leyendo una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces el mismo pasaje. Y llega un momento en que
viene la palabra. ¿Por qué? Porque mi hijo estaba pensando que Dios me estaba hablando audiblemente. Yo no digo que Dios no hable audiblemente, Dios lo hace. Pero en mi caso es a través de la palabra. Amén. Amén. Luego me preguntó acerca de los sueños. Dios habla también a través de sueños. Pero principalmente Dios lo hace a través de su palabra. La profecía más segura es la que está escrita. Entonces, los discípulos no podían entender eso, pero nosotros ahora tenemos como ayudador al Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad, nos va a dar certeza de que si lo que estamos escuchando es verdad o no es cierto. La certeza está en el corazón, de un corazón renovado, no del corazón, sino de un corazón que está renovado. Dios pone la seguridad de que lo que estás escuchando es la palabra, y el Señor da testimonio, porque así lo dice también en Romanos. Entonces, en todo tiempo, todo estaba planificado. Si todo estaba planificado con la vida del Señor Jesucristo, ¿usted cree que su vida no está planificada en Dios? Sí está planificada. Hermanos, el ministerio del Señor Jesucristo no solamente incluye su obra, o sea, la de Él en la cruz, incluye también su ministerio. Pastor, estás hablando de ministerio. Sí, ministerio. Porque ¿qué es el ministerio? Es servir a Dios en lo que Dios me ha llamado. ¿Dios te llamó en los negocios? Sírvelo en tu negocio. ¿Dios te llamó a ser médico? Sírvelo como médico. ¿Dios te llamó a ser maestro? Sírvelo como maestro. ¿Dios te llamó a hacer cualquier oficio, como por ejemplo ebanista, carpintero? Sírvelo en lo que estás haciendo. ¿Dios te llamó a ser vendedor? Sé el mejor vendedor y comparte el evangelio. Tu ministerio, a veces pensamos que ministerio es aquí en la iglesia, porque los chicos están haciendo la música y ellos están tocando. Qué bonito ministerio. No, el verdadero ministerio es que tienen que traer discípulos. Jesús no murió por instrumentos, Él murió por discípulos, Él murió por personas. Amén. De pasadita nomás, para que sepan, ¿no? Suave, con amores, siempre es con amor, con mucho amor. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender? Que Él tiene nuestro ministerio. A tal punto que yo lo mencionaba nada más, pero cuando Jesús tenía 12 años, momento en que sus padres lo llevaron a Jerusalén durante la Pascua, sin darse cuenta, José y María lo perdieron de vista. La pregunta es, ¿quién perdió de vista a quién? Porque a veces pensamos, no, porque la Biblia dice que ellos lo perdieron de vista. Pero hermanos, el Señor Jesucristo conocía perfectamente dónde debía estar y cuál era el plan de Dios que Él tenía para Él. ¿Cuántos saben que Jesucristo vino a ejecutar el plan de Dios? Pero María no dejaba de ser su madre natural. Amén. Cuando lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, lo reprendieron, le dijeron que lo habían estado buscando ansiosamente. Él les dijo, ¿por qué me buscabais? Y piensen esto, ¿verdad? Miren lo que escuchen lo que Él les dice a los 12 años. ¿Por qué me buscabais? ¿Quién está reprendiendo a quién, no? Porque parece que ellos están reprendiéndolo, ¿no? Porque estaban angustiados en su corazón. Pero Él les dice, ¿por qué me buscabais? No sabías, eso está en el verso 49 de Lucas 2, si quieres ponerlo en pantalla. Ok. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? La pregunta es, ¿lo sabían? Sí, lo sabían. ¿Cómo no lo van a...? Si no, el Señor Jesús no le hubiera dicho, ¿no sabías? Les hubiera dicho, disculpe, me olvidé de decirles que tengo que estar en los negocios de mi Padre. Eso les hubiera dicho. ¿Pero eso les dijo? No, les dijo, ¿no sabíais? ¿Porque lo sabían o no? La pregunta es, ¿lo entendían? Así como Él les habló a los discípulos y les decía claramente las cosas, ¿o no? Dice, esto les decía claramente que Él iba a morir, iba a resucitar y todo lo que le iba a pasar. Y que iba a resucitar al tercer día. Era necesario que pase esto. ¿Qué haces llorando? Voy a resucitar. ¿Me dejo entender? Suena mal, ¿no? Pero es verdad. O sea, ¿qué haces? Por eso es que las mujeres de Israel estaban llorando ahí.
con él, ¿no? Llevando el luto. Y ahora vemos las procesiones, ¿no? Que la gente, ay, llevan el dolor. No entienden. No entienden. Y vemos acá que María y José tampoco entendían. Porque no podían entender. Dice que él les dice, ¿no? ¿No sabías que en los negocios de mi padre es necesario estar? Claro que lo sabían. Sabían para qué él había venido. Pero a veces la naturaleza humana, cuando aún no es una con Dios, cuando no está todavía la palabra en nuestro corazón con ese liderazgo, con esa plenitud. Y con esto voy a acabar. La palabra de Dios, hermanos, es como cuando uno comienza a estar inmerso en la palabra, es como el río del cual habla el libro de Ezequiel, ¿no? Que cuando el hombre entra, tú entras y cuando te llega acá, menos de los tobillos, tú puedes caminar, ¿verdad? Tú puedes caminar. O sea, tú puedes seguir haciendo lo tuyo, puedes seguir haciendo tu voluntad. Pero en la medida en que tú te involucras al río, y cuando ya te llega acá, ya sigues caminando, pero ya te cuesta trabajo. Cuando llega un momento en que ya te está cubriendo más, ya hay una lucha entre el río y tú. Pero cuando el río te cubre totalmente, ya no hay lucha. O sea, ya es el río fluyendo. Hermanos, el plan de Dios es que su ministerio se ejecute en esta tierra. El ministerio de Cristo fue libertarnos, fue traer salvación, fue de que sepas de que Él, a través de Él, tú estás unido otra vez a Dios, que Él ha derrotado el poder que el pecado tenía, que antes te hacía llorar porque no podías, ya no llores más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre es en Cristo. Antes vivías oprimido por Satanás, o vivíamos de esa manera. Tenemos la palabra que renueva nuestro entendimiento. Pero eso no fue todo lo que Él hizo. Él vino para cumplir su ministerio, pero Él ahora quiere que tú cumplas tu ministerio. Y la pregunta es, ¿cuál es tu ministerio? ¿Estar sentado ahí? ¿Ese es tu ministerio? ¿Escuchar ahí la palabra? ¿Ese es tu ministerio? ¿Venir todos los domingos, dar tus diezmos, estar en la escuela? Todo eso es bueno porque te va a ayudar a crecer, pero tu ministerio es cumplir el plan que Él ha diseñado para ti. Dios diseñó un plan para que tú camines en Él. Efesios 2:10, por favor. Yo digo voy a terminar y no puedo, pero con este verso sí acabo. Amén. ¿Qué es lo que dice Efesios 2:10? Lo que pasa es que viene a mi corazón, porque somos hechura suya. Amén. Eso es poderoso. Creados, dice, en Cristo Jesús. ¿Para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andes en otra cosa. No, para que tú camines en el ministerio que Él ha preparado para ti. Jesús, siendo Dios, que no se aferró a su naturaleza, sino que Él se ciñó a cumplir todo lo que Dios le dijo que haga. Y cada cosa que hizo fue cumplimiento de lo que Dios le dijo que haga. Si Él, siendo Dios, no se aferró a Dios como cosa que aferrarse, dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo, ¿cuánto más nosotros? Amén. Tenemos que saber que si estoy en esta tierra es para cumplir el plan de Dios. Y ese plan que incluye, pastor, tu vida, tu negocio, tu familia, tu carrera, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, el lugar donde estás, lo incluye todo. Él no ha venido a quitarte nada. Amén. Él ha venido a darte vida eterna. Y la palabra que se usa cuando la Biblia dice que Él ha venido a darnos vida es Zoe. Z-O-E. ¿Y qué es Zoe? Es la clase de vida que Dios tiene. Eso es lo que Él ha venido a darnos. Amén. Entonces, cuando veo la Semana Santa, yo ya no solamente tengo que ver la obra de Jesús, sino que tengo que ver la obra que ahora a mí me toca caminar en ella. Pero ¿cómo iremos? ¿Cómo estaremos en ella? A través de Él, a través de su palabra, a través del discipulado. Amén. Amén. ¿Cuántos van a cumplir el plan de Dios? Amén.